¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a esta sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Recuerden que si les gusta este tipo de contenidos, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un mensaje cada vez que yo suba un nuevo contenido. Voy a compartir con ustedes los contenidos de lo que vamos a ver hoy. El texto del Evangelio que nos propone la liturgia es este, tomado de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Para este domingo 12 del tiempo ordinario, que corresponde al 23 de junio de 2024. Vamos a pasar entonces a hacer nuestra oración inicial. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y así entonces comenzamos con la lectura del texto, tomado del Evangelio de San Marcos. El texto dice así: Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: Vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Y ahora comenzamos con haciendo unos comentarios sobre los matices del texto griego. Del lado izquierdo tenemos el texto griego, kailege y autois, y dice a ellos: enekeine ta gemera opsias genomenes, dielzomen eisto peran. ¿Qué significaría entonces en aquel día, habiendo llegado la tarde, el opsias genomenes, habiendo llegado la tarde, y luego la expresión dielzomen eisto peran, pasaremos o pasemos al otro lado. Ajá. Bien, estos versículos plantean la situación inicial de nuestro relato de hoy. El narrador comienza diciendo: en ekeine tachemera upsias genomenes, en aquel día, aquella tarde. La especificación de que era el atardecer es una estrategia narrativa de énfasis teológico más que una pretensión de presentar una anécdota. Es decir, no es que Marcos esté recogiendo una anécdota de lo que sucedió un día. Más bien, al utilizar enekeine tegemera, que es en aquel día o en ese día, más opsias genomenes, que significa habiéndose hecho tarde o habiendo llegado a la tarde, está simplemente haciendo un doblete de una especificación para que quede claro entonces el contexto donde Jesús habrá de hacer un signo. Luego tenemos Caiafentes tonoclon, que habiendo despedido a la gente, para lambanus inautón fosen entoploio, cae a la ploia en metautú. La expresión para lambanus in autus con en, que podría traducirse como
tomaron consigo a Jesús, o sea, lo tomaron consigo tal como estaba en la barca. Entonces, lo tomaron en la barca, lo subieron a la barca, o él ya estaba en la barca, como también se presupone por la traducción que nos presenta el leccionario. Ajá. Este Jos-en, que pongo en morado, significa así como él estaba. Curiosamente, el texto del leccionario no lo traduce. Si vemos el texto del leccionario, no dice así como él estaba, simplemente dice en la barca en que estaba, la barca en que estaba. Ajá. Pero el Jos es un comparativo, así como él estaba. Ajá. Así como él estaba. Curiosamente, el texto no lo traduce. Este dicho podría entenderse que, por un lado, primera posible traducción o posible significado, que los discípulos zarparon sin haber preparado antes las provisiones para el viaje. O sea, inmediatamente se embarcaron sin preparación previa. O bien, con ello se anticipa al lector para que intuya el por qué Jesús estaba dormido en la barca en medio de la tormenta. Estaba cansado de hablar todo el día a la multitud. Entonces lo tomaron así como estaba, es decir, cansado, y lo tomaron en la nave o en la barca. Uh-huh. La tercera posible traducción o vía de significado, la frase es deliberadamente enigmática para generar una atmósfera de misterio en torno a Jesús. Así como estaba, te pregunta así como estaba. Como vemos, el leccionario nos dice en su forma de traducir el texto que Jesús estaba en la barca, pero el cómo lo borran, no lo traducen. Ajá. Luego tenemos la expresión a la ploya en Metautú, que había otras barcas junto con ellos, o sea, junto con la barca de los discípulos. La mención de que había otras barcas llama la atención, pues no se vuelve a mencionar nada sobre ellas en el resto del relato. Quizás se trate de un elemento de una primera redacción de Marcos que después un redactor final olvidó eliminar. Esas otras barcas no juegan ningún rol en el relato. Otra posible explicación sería que Marcos tomó de la tradición más antigua la idea de que había otras barcas con ellos, pero después no le dio una función literaria a lo que hacían las personas que iban en las otras barcas. Quizá esa información se perdió, Marcos no la tomó en cuenta, pero sí respetó de la tradición original el que hubiese otras barcas. Luego, en el versículo 37, continúa el texto que pues llegó a desarrollarse una gran tormenta, Lailaps Megale, Anemu, con viento. Ajá. Y bien, en estos versículos se nos muestra la complicación o nudo del relato y la acción transformadora que realiza Jesús, que va a ser el calmar la tormenta, el viento y la fuerza del mar. Los discípulos despiertan a Jesús diciéndole, didáscale. Es el modo vocativo de maestro, expresión que típicamente encontramos en labios de personas que ven a Jesús desde parámetros judíos. Así es constante en el Evangelio de Marcos el uso de la expresión, el vocativo didáscale, que es el modo vocativo o el caso más bien vocativo de el término didáscalos, que significa maestro. Esta expresión también aparece en otros pasajes como Marcos 5:35, 9, 17 y 38 y todos estos otros pasajes de Marcos donde aparece la expresión. Por otro lado, los imperativos que menciona Jesús, siopa, pefimoso, que usa podrían traducirse como cálmate, calla. Pero el segundo, pefimoso, resulta que es
un imperativo de tiempo perfecto. ¿Qué verbos son precisamente estos que estamos estudiando? Siopa, que es el primer imperativo, es imperativo del verbo siopao, que significa callar o enmudecer. Aquí es un imperativo, calla o enmudece. Tenemos también pefimoso, viene del verbo fimó, que literalmente significa poner un bozal o amordazar. Pero el fimoso, pefimoso, es un imperativo perfecto pasivo. Y entonces, el perfecto pasivo no solo significa estar callado, sino ser callado. Ajá. Ahora bien, algunos especialistas a lo largo del tiempo, habiendo reconocido que el uso de un imperativo perfecto es muy raro en el Nuevo Testamento, proponen como traducción la idea de que se trata de un mandato exorcístico solemne, sé sometido a callar. Ajá, como si Jesús estuviera exorcizando la tormenta, la fuerza del mar y el viento. Todo en su conjunto, pareciera que Jesús lo está exorcizando por el uso de estos imperativos que dirige a los elementos de la naturaleza como si se trataran de personas. Después tenemos el versículo 40 y 41. Kai eipen autois, y dijo a ellos, ti deiloi este, ¿por qué ustedes son cobardes? Una expresión muy fuerte, ¿no? Luego, upo egete pistin, ¿acaso no tienen fe? Kai efobethesan fobomegan. Y entonces ellos tenían un gran temor, temían con gran temor. Caelegon prosalelus, y decían unos a otros, tisarajutos estin joticaijo anemos, caijezalasa, hipacuiauto. La pregunta es, ¿quién pues es este que incluso el viento y el mar obedecen a él? Jesús cuestiona a sus discípulos por su cobardía, es lo que significa deilía. Ajá, les dice que son deiloi, es decir, cobardes. La cobardía anula la fe. De hecho, si leemos en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, leemos, Ugaredo kengemin, jotheos, neumadeilías, aladinameos, kai agapes, kai sofronismo. Sofronismo. Que de hecho se podría traducir, pues no dio a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de moderación. Ajá. Entonces, neuma de Elías es ese espíritu de cobardía. Para el autor de la segunda carta a Timoteo, la cobardía tiene la capacidad de corromper la motivación del discípulo de Cristo. El enorme miedo se había apoderado de ellos. Efobethesan phobon megan, se habla de que temían con gran temor, que pensaban en con categorías judías. Es decir, no reconocían todavía que en Jesús estaba presente Dios en medio de ellos. Por eso estaban llenos de temor y llaman a Jesús didáscale o maestro, ¿verdad? La pregunta final que se hacen la formulan precisamente desde esa limitada mentalidad. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar obedecen a él? De la mención de la gran tormenta se pasa ahora a subrayar el gran miedo de los discípulos y eso pone en alerta a los lectores. Deben darse cuenta de quién es Jesús para seguirlo. Entonces, habiendo visto estos elementos del texto griego, como vemos, son varios matices, no solo gramaticales, sino teológicos, que a veces pasan inadvertidos en la traducción que nos propone la liturgia.
Pasamos ahora al comentario. En Marcos, los cruces del mar de Galilea son un recurso narrativo que aparece en 3 ocasiones, en Marcos 4, en Marcos 6 y Marcos 8. En estos relatos, Jesús y sus discípulos enfrentan momentos de crisis durante las travesías. Estos viajes abordan 2 temas principales: la apertura al mundo pagano y la lucha de los discípulos por entender su misión, así como la identidad de Jesús revelada mediante su autoridad sobre la naturaleza. El pasaje de Marcos 4, versículos 35 a 41, que corresponden al Evangelio de este domingo 12 del tiempo ordinario, se sitúa entre las parábolas y los milagros que demuestran su poder sobre el mal y la muerte. Por tanto, hay una perspectiva apocalíptica de fondo, porque precisamente los grupos apocalípticos siempre han esperado la intervención definitiva de Dios en la historia para acabar con el mal y la muerte. El barco en Marcos simboliza la conexión entre las 2 orillas del lago, que separan no solo lugares, sino también a la sociedad y a la cultura, judíos y paganos. Del lado de Tiberíades están los judíos y del otro lado del mar era pues el territorio de Siria, ¿verdad? O pues todas esas regiones que precisamente están pobladas por gente pagana que no conoce a Dios, que no es parte del pueblo de Israel. En el relato, los discípulos pasan de un entorno judío a otro pagano, de una multitud a un solo individuo que será exorcizado, el hombre de Gerasa, y de una visión limitada de Jesús a una comprensión más profunda de él, que es lo que vemos en este pasaje. En este contexto literario, la tormenta que solo Jesús puede calmar se convierte en un símbolo de las dificultades que los discípulos enfrentan en la evangelización. Recordemos que los evangelios se redactan varias décadas después de la resurrección de Cristo y se redactan para contextos de evangelización. Por eso aparece esta adaptación a las situaciones que viven los predicadores en sociedades que son mixtas. Hay presencia de judíos y presencia de paganos. Todos son llamados a aceptar al Señor Jesús y por tanto los evangelios van tendiendo un puente de unión entre judíos y paganos que han aceptado a Jesús como su Señor, y trata de expresarles quién es Jesús, cuál es su identidad, para que juntos lo adoren con un mismo sentir. En Marcos, los discípulos cuestionan a Jesús durante la tormenta, a diferencia de Mateo y Lucas, donde con respeto claman por su salvación. La pregunta de los discípulos en Marcos 4:38 refleja su desesperación y falta de fe, interpretando el sueño de Jesús como indiferencia. Sin embargo, la calma que Jesús trae revela su atención y poder, extendido no solo al pueblo elegido, sino también al mundo pagano. La identidad de Jesús es cuestionada por los discípulos, que se asombran ante su poder sobre el mar y el viento, preguntándose, ¿quién es este? La acción de Jesús en esta perícopa se parece a un exorcismo cósmico, donde el Señor reprende a las fuerzas de la naturaleza como si fueran entidades malignas. Esto recuerda el episodio de Jonás, pero a diferencia de él, Jesús no invoca a nadie para calmar la tormenta, demostrando su poder divino. Los discípulos luchan por aceptar a Jesús tal como es, enfrentando dificultades en comprender su verdadero poder y misión. Jesús nos revela entonces un Dios que quizá nos parece indiferente, como si dejara que las cosas sigan su curso. Sin embargo, Él no teme al mal ni pierde el control de la situación. Él confía y nos ha dado las habilidades necesarias para madurar superando dificultades, siendo fieles a su evangelio. Fíjense, eso es lo maravilloso del ser cristianos, que siendo Jesús omnipotente, no obstante, nos confía la obra de la evangelización, siendo pues que Él también camina con nosotros. Pero ya el acto de confiar en nosotros, eso dice mucho. Nos considera dignos
de continuar su obra. Hay que agradecerlo, pues poniéndose en sus manos. Dios permite que enfrentemos adversidades. Aunque a veces quisiéramos que Dios actúe según nuestros deseos, el Dios de Jesucristo es distinto. Él ama a la humanidad y permite que la vida siga su curso según nuestras elecciones, pero nunca pierde el control de nuestra historia, pues Él guía la historia y nos reconduce a sus designios. Mucha gente se pregunta si Dios existe porque hay mal en el mundo, pues se debe a que nosotros que recibimos de Dios el don de la libertad, a veces no la ejercemos adecuadamente. Los males morales que hay en el mundo se deben a nosotros. No tenemos que culpar, pues ahora sí, ni siquiera al diablo. El diablo solo tienta, pero nosotros somos los que realizamos los pecados. Nosotros somos los que con el mal ejercicio de nuestra libertad generamos dificultades, pecados, traiciones, abusos, etcétera. Entonces, si bien Dios permite muchos de estos males, también es cierto que Él camina con nosotros y nos reconduce a Él. Jesús responde a la petición de sus discípulos calmando la tormenta, el viento y el mar. Vemos ahí que toda oración bien hecha recibe respuesta. La invocación de los discípulos permite que Jesús intervenga con su palabra, silenciando las fuerzas caóticas del mal. De ahí que en el relato parezca que Jesús está exorcizando las fuerzas de la naturaleza. Despertemos a Jesús dentro de nosotros. Hagamos que su voz y su evangelio resuenen en nuestra vida para superar las tormentas en que vivimos y en las que la iglesia viene azotada. Dejemos atrás la cobardía que paraliza y alimentemos nuestra confianza en Jesús. Él viene con nosotros en la barca de la vida y de la iglesia. Hacemos nuestra oración final. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues si les ha gustado este comentario, denle like al video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba nuevo contenido donde comentemos la palabra de Dios. Recuerden que el objetivo de este canal es conocer juntos la palabra, poderla vivir, poder iluminar la vida de otras personas, reconducir la sociedad hacia Cristo, porque esa es nuestra misión como bautizados. Espero que este comentario les sirva para su crecimiento espiritual y su impulso pastoral. Me retiro deseándoles un hermoso fin de semana y les imparto con gusto la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan todos un feliz fin de semana. Dios los bendice y hasta pronto.